Bendiciones. El mundo espiritual está esperando a que nosotros le demos lugar para trabajar en nuestra contra. Sin ese lugar, no puede Satanás trabajar en nuestra contra. Para poderle hacerlo, el creyente le debe dar lugar. Caso contrario, Satanás no puede. Hoy quiero enseñarle qué son las tentaciones y a qué áreas son dirigidas las tentaciones. En Isaías 26, versículo 3, el Señor nos dice a través de su palabra: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La promesa de Dios de guardar en paz al creyente es para todos aquellos que la mente de ellos persevera en Dios. Todos en algún momento vamos a experimentar tentaciones. En todo lugar nos rodea las tentaciones. La Biblia demuestra que aún el mismo Señor Jesucristo, que era y es el más santo y más puro, enfrentó tentaciones. No hubo reparo alguno en Satanás ni respeto en no tentarle. Jesús mismo experimentó lo que significa ser tentado. La Biblia dice en Hebreos 2:18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y en Mateo 1:13, la Biblia nos dice: y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Las tentaciones vendrán sí o sí. No hay ninguna manera en la que no vengan. Así que nosotros vamos a necesitar atender qué son las tentaciones y cómo trabajan en nuestra contra, queriendo invadir nuestro cerebro. La iglesia ya sabe, o debería saber, que la tentación es algo del mundo espiritual. No es una casualidad. Es parte de una estrategia del enemigo para hacernos caer, ya sea que en nuestra vida estemos bien o estemos mal. Así que subestimar al enemigo es un error muy grande. No pretendo en los últimos años, eh, no pretendo en nada exaltar las cualidades del enemigo. No amerita eso. Pero el trabajo que ha hecho en los últimos años le ha dado resultados. Desde incrédulos hasta hermanos en la fe, desde obreros hasta ministros del Señor, que fueron seleccionados para sus tentaciones y tuvo efecto. Satanás no es un novato y sabe muy bien hacer lo que él hace. Lo primero que vamos a entender y memorizar es que la tentación pertenece al mundo espiritual del maligno. Solo para poner un ejemplo, si usted se levanta un día y encuentra en su teléfono un mensaje de alguien que conoce de su trabajo o de alguna otra parte, y ese mensaje dice: he estado observándote y me parece muy atractivo, muy atractiva. Ese mensaje no es normal, es un mensaje que pretende causar en usted una reacción y una alteración cerebral. Con ese mensaje Satanás pretende meterse en su sistema mental y contaminarle. No es un halago, no es un piropo, es una amenaza disfrazada, es un veneno envuelto en un papel de caramelo. En Lucas 4:13 dice que cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y en Lucas 4:14 seguimos leyendo y dice: Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Jesús nunca dejó que el diablo lo guiara. Nunca fue detrás de las invitaciones diabólicas. Sin embargo, en el mismo momento en que estaba apartado orando y ayunando, se presentó el enemigo para tentarlo. Eso nos demuestra la gravedad del atrevimiento del enemigo, y eso nos deja saber que si lo hizo con Jesús mismo, también lo hará con nosotros, aun cuando tú y yo estemos orando. Satanás conoce acerca de nosotros, sabe cómo es que fuimos creados, sabe las necesidades que tenemos y las maneras en que esas necesidades son satisfechas. Nuevamente yo te lo afirmo: si a Jesús le tocó atravesar tentaciones, a nosotros también nos va a tocar. Hebreos 4:15 dice:
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús supo del peligro y lo supo discernir. ¿Por qué nosotros no lo vemos? Porque creemos que somos fuertes e invencibles y nos confiamos, ignoramos que estamos sujetos a emociones y sentimientos, aun mientras estamos en este cuerpo. Deliberadamente desconocemos que nuestra fuerza para vencer la tentación proviene de Dios y no de la capacidad de estudio que tengamos. Tampoco podemos decir que somos fuertes porque tenemos un título dentro de la iglesia o en la sociedad. Así que lo advirtió el apóstol Pablo cuando escribió: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Primera de Corintios 10:12. Según lo que dice la palabra de Dios, la tentación se presenta en la vida de las personas en forma de ocasión. Oye bien, en forma de ocasión. Ese es el trabajo de Satanás. Ese es el trabajo verdadero de Satanás, porque él no solo es inteligente, sino que también es muy puntual en despertarte el interés y el deseo de las personas por querer tener algo que no les pertenece o que no deberían tocar. Quiero recordarte que cuando hablamos de tentaciones, no solamente estamos hablando de la tentación sexual, que es una de las más activas y que está frente a los ojos nuestros y al entendimiento de los creyentes y de los no creyentes. La tentación sexual es una de las tentaciones más fuertes ante la cual ha caído, han sucumbido muchos hombres líderes del reino de Dios. Pero eso no quiere decir que sea la única. Por ejemplo, se ha descubierto que personas muy honradas que nunca tocaron los bienes ajenos de otra persona fueron tentados cuando se les presentó la ocasión de tener ante sus ojos algún bien material o dinero en papel o algo de valor que estuvo frente a ellos. ¿Cómo debemos ver la tentación entonces? La tentación es la antesala del pecado y nuestro progresivo alejamiento de los preceptos de Dios. En los comienzos de la iglesia, el apóstol Pablo sabía que el trabajo minucioso del enemigo podía infiltrarse sin ser detectado por los hermanos, y es por eso que él escribió en 1 Tesalonicenses 3:5: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Así que nadie debería confiarse en lo más mínimo y aprender cada día sobre estas maneras de Satanás de poner trampas a los hombres y mujeres elegidos por Dios. Sabemos que muchos hombres y muchas mujeres fieles a Dios están esperando su milagro y su restauración. Están en un tiempo en su vida muy peligroso al estar solos o solas al ataque del enemigo, no solo hacia su cónyuge, hacia su pareja o a su pareja o a su familia, es también hacia usted. Uno de los más claros principios que debemos tener en cuenta es que para vencer la tentación debemos depender de Dios absolutamente y no en nuestra o en ninguna capacidad y mucho menos presunción nuestra en decir que nosotros no caeremos jamás. Otro principio claro es orar por nosotros mismos para ser fortalecidos ante la posible tentación que se presente ante nosotros. Pero si esperas ser tentado para orar, es probable que ya sea tarde. Debemos hacerlo antes. Debe mantener una actitud de guerra siempre. Así lo hacen los ejércitos y los luchadores. No esperan un ataque para aprender. Están listos mucho tiempo atrás. Quiero que tengas mucho cuidado para que no sea en vano lo que Dios ha hecho en tu vida hasta ahora, desde aquel día en que lo conociste y lo recibiste. En 1 Corintios 10:13 el Señor nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar.
En Mateo 26:41 el Señor nos recomienda y nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esa es una gran verdad y es la que Jesús creía y es lo que debemos creer nosotros también. Y en Lucas 22:40 dice, cuando llegó a aquel lugar Jesús les dijo, orad para que no entréis en tentación.